Gracias, comisionado, por la invitación. Buenas tardes a todos. Lo bueno y lo malo de hablar al final es que prácticamente ya todo está dicho, entonces nada más trataré de puntualizar algunas cosas y con base en la convocatoria que se hace por parte del IPAI y de la Comisión en esta conmemoración del Día Internacional de Protección de Datos, es plantear un poquito los desafíos que hay en estos temas, ¿no? Creo que hay muchas cosas por hacer, se mencionan muchas cosas, y creo que podemos abordar este tema desde dos puntos de vista, ya lo he mencionado. Por un lado, cuáles deben ser las reglas del juego en esto, y por otro lado, y creo que mucho más importante, la participación que debemos tener todos como usuarios de estas reglas, de estas redes sociales, del internet, etcétera, de todo este espacio virtual. Empezando por la parte de las reglas, bueno, las reglas deberían ser tan amplias o tan universales como la cancha, o sea, las reglas deben ser tan amplias como el internet. ¿Qué está pasando? ¿O qué nos puede en la práctica suceder? Podemos accesar a la página de internet o una red social que nos ofrecen en México, pero el servidor está en Estados Unidos, la base de datos se guarda en China, y si sirve para comprar, tal vez el proveedor de esos productos que va a recibir la petición está en Europa, y tal vez la mensajería está en África. Entonces, ¿qué pasa con lo que estamos haciendo? ¿Qué pasa cuando entramos y actuamos en este tipo de redes? Por eso insisto, la regla debería ser tan universal como el propio internet. Ese sería el punto. En la realidad, bueno, afortunadamente hay interesados, afortunadamente contamos con participantes en estos temas de gran relevancia, la Red Iberoamericana de Protección de Datos, que aporta mucho, la Conferencia Internacional de Comisionados de Privacidad y Protección de Datos, que también van avanzando. De hecho, me parece que en Varsovia fue la última reunión donde se hablaba mucho de las apps, qué debe pasar con todo el contenido y todo lo que pasa y todo lo que va preparando las apps. Y bueno, ya en el plano normativo, la gran trascendencia que tiene el convenio del Consejo de Europa, que está vigente desde el 81, que ya, según ellos mismos, ha sido la base para cerca de 80 leyes a nivel mundial, que hay prácticamente la mitad de esos 80 países están adheridos a ese convenio, que también afortunadamente desde julio de 2008 ya está abierto para que lo firmen no solamente los integrantes del Consejo de Europa, sino fuera de ese Consejo. Uruguay, aquí en Latinoamérica, es el primero que lo hizo. El IFAI desde el 2010, 2011 ha estado pidiendo que se firme por parte de México. Recientemente, julio, agosto del año pasado, legisladores ya también han estado presionando, ONGs también están presionando para que se firme. Bueno, creo que podríamos entrar a estar al nivel, que si bien es cierto nuestra ley está basada en ese convenio, y hay que decirlo, es una muy buena ley la que tenemos en cuanto a la protección de datos. Creo que podríamos ir avanzando para nivelar ese punto ideal, ese punto importante de que existan reglas parejas tan universales como el propio internet. Ese creo que es el punto, ya lo comentábamos, que ha habido avances, ha habido situaciones relevantes, como les comentaba anteriormente. Creo que lo que se ha hecho en España con Google, que seguramente va a ser muy interesante dar el seguimiento, pasará aquí en México. Creo que de una otra forma, el que esas empresas sean las que se ponen en la mira, que son de las más grandes, que pueden marcar pautas, pues será probablemente algo como punto de referencia para todas las demás. Los problemas que ha tenido Facebook, que ha tenido Twitter, que ha tenido el propio Google en Europa, han sido muy relevantes. Muchos de los avances de las políticas de privacidad de esas empresas se han ido modificando. Si vemos las primeras que había, las primeras que aceptamos, muy bien lo dices, que aceptamos por aceptar, por estar en la red, han ido cambiando. Y mucho ha sido por la presión que le han impuesto los países europeos a esas redes sociales, ¿no? Hasta el grado de decir, si no te adaptas, aquí ya no puedes estar, ¿no? El caso de Google fue muy relevante, con el camioncito, el cochecito que va sacando las fotografías y las imágenes para los mapas. Detectaron en Francia que captaba también toda la información de las redes inalámbricas abiertas o no abiertas, ¿no? Porque fueron muy vulnerables esas redes, captaban muchísima información de muchas cosas. El pretexto de ellos era para geolocalización, referenciar sus imágenes, pero en realidad pues, podían estar sacando todo lo que quisieran de todas las computadoras, los dispositivos que están ahí.
conectados, ¿no? Hace un momento nos hablaba la doctora del tiempo que pasamos en Internet, pero independientemente del tiempo que estamos trabajando en Internet, ¿cuánto tiempo estamos conectados? Dejamos la computadora encendida y ahí se queda. Y como mencionas, la cámara se puede activar y puede estar vigilándonos 24 horas. O el teléfono puede estar dando mucha información, aunque no estemos activamente navegando, utilizando. Entonces también es importante que vea un poquito eso de las cuestiones de la conexión. Entonces, ese punto que se trata de universalizar todo, que se trata de poner las parejas, porque puede ser uno de los grandes desafíos que hay actualmente. Al mismo tiempo, si bien es cierto que existen estos esfuerzos por tratar de universalizarlo, existen estos medios, estos instrumentos para que buscan esa universalidad, también se han presentado casos que han hecho reflexionar sobre qué tanta protección o qué tanta, o ante esa protección, qué debería pasar en ciertos aspectos. Es un tema que se empezó a debatir nuevamente a partir de los acontecimientos recientes en Francia en cuanto al terrorismo. En Inglaterra, incluso el cuartel general de comunicación está convencido que las redes sociales también son vías para que se pongan de acuerdo todos los que van a cometer ese tipo de actos. Entonces está esa preocupación y están convencidos. De hecho, hace un mes a WhatsApp le dijeron: si no me dejas entrar a todo lo que está pasando en ese edificio que tú das, lo vamos a prohibir en Inglaterra. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que esas vías también sirven para esas actuaciones. Creo que es un punto a reflexionar, esa convivencia entre cuestiones de la seguridad y protección que debemos tener nosotros y cuestiones que van más allá, que también es seguridad y protección para nosotros, pero esa incursión que se podría dar. Y lo menciono porque podría haber una intervención de particulares. Caso concreto, lo que podría llegar a pasar aquí en México. ¿A qué me refiero? También ya se comentaba. La Ley de Telecomunicaciones, que establece en sus artículos 189 y 190 reglas para que no solamente sea esa geolocalización, sino que las empresas que nos proporcionan los servicios están obligadas a guardar por 12 meses, con un acceso prácticamente inmediato, a infinidad de información de nosotros. Usemos el teléfono, usemos mensajes, los proveedores de servicios, de acuerdo con esa norma, están obligados a guardar por 12 meses y entregar la información cuando se les pida, obviamente respetando los procedimientos legales, en 24 horas la información. Y después de esos 12 meses, guardarlos por otros 12 meses para que en 48 horas esté disponible la información cuando la autoridad lo requiera. Creo que en la parte de la seguridad y en la parte de la intervención de la autoridad no hay ningún problema. El problema es con las empresas. Si a Telcel se le ha sancionado varias veces por utilizar un número frecuente para cobrarle al deudor de la línea, ¿qué pasará si tiene durante 24 meses justificándose en la ley toda esa información? Creo que aquí la tarea será que cumplan. De hecho, se está discutiendo un lineamiento especial por parte del Instituto de Telecomunicaciones, un lineamiento para normar todo esto. El lineamiento no amplió mucho en cuanto a las medidas de seguridad que se deberían tener, con el pretexto de que la propia Ley de Telecomunicaciones dice hay que respetar la Ley de Protección de Datos, donde sí se habla mucho de las medidas de seguridad que se deben implementar de acuerdo con el tipo de datos que se maneja. Pero creo que es otro punto importante, ¿no? Esa intervención de particulares, de empresas que hasta ahorita no han cumplido con lo que marca la privacidad, y que tengan en sus manos ese cúmulo de información tan relevante y el mal uso que se le pueda dar. Es cierto, la ley lo dice, no se le puede dar mal uso, pero de hecho hay delitos en materia de protección de datos. El mal uso puede ser castigado, pero creo que la tentación de tener las bases de datos se ha demostrado. A ver, es usuario de Telcel y todas las compañías que pertenecen a ese grupo te andan buscando para una cuenta, para un seguro, para que vayas a comprar con ellos, para promoción, etc. Entonces creo que es uno de los desafíos, ver cómo esas partes, esas cuestiones de seguridad se pueden compaginar muy bien, marcar muy bien los límites entre esa parte de la seguridad y la cuestión de la protección de los datos. Entonces, el punto de la normativa creo que tendrá que velar por, repito, tener primero un piso parejo. Si se pudiera universal sería lo ideal, complicado. ¿Por qué? Porque la cancha es universal.
Por otro lado, que las normas locales adecuadas a esa cuestión universal pues manejan cosas similares para que creo que podamos libremente estar navegando en internet, utilizando las redes sociales. El otro punto por el cual se debería abordar, o se debe abordar este tema, y lo han estado comentando, es, creo que más relevante, la responsabilidad, el papel que debemos desempeñar todos como usuarios de este tipo de cuestiones. Desde el inicio de este evento se comentó, lo decía el maestro Tejeda, la participación activa de la ciudadanía, y creo que eso debe ser muy importante. Los cambios que se han dado en este país, creo que las últimas grandes reformas en cuestiones de transparencia, acceso a información, en cuestiones de datos personales, en cuestiones de las grandes reformas de telecomunicaciones, de competencia económica, creo que están exigiendo un tipo, un perfil diferente de ciudadano, no ciudadano, de persona. ¿Por qué? Porque muchos de los mecanismos que se plantean podrán ser muy buenos. Comentaba hace un momento, tenemos una muy buena ley de protección de datos, tenemos un muy buen organismo, muy interesado en todo esto. Pero ¿qué pasa si el ciudadano no hace lo que le toca? Pues serán muy buenos organismos, serán muy buenas leyes, pero pues condenados al fracaso, ¿no? Sería prácticamente imposible que ellos pudieran hacer todo. Entonces creo que gran parte del tema de la protección de los datos, o más bien el principal protector de los datos personales es uno mismo. En definitiva, creo que de ahí debemos partir, y lo que nos exigirá tomar medidas previas, no dar a aceptar por aceptar en redes sociales, en aplicaciones, leer medidas y políticas de privacidad y sobre todo ejercer nuestros derechos. Si esta persona que ejerció sus derechos ante Google no se hubiera quejado después con el IFAI, pues tal vez se hubieran enterado del tema, pero no hubiera llegado la actuación del IFAI como ahora se va a iniciar un procedimiento de constitucionalizaciones. ¿Cuántos podemos estar en esa misma situación? Y lo único que hacemos es hacer corajes, enojarnos, decir cosas de la empresa, pero no hacemos nada. Entonces, creo que debemos tener ese nuevo perfil, debemos ser más participativos, y creo que el país lo requiere, que seamos usuarios diferentes de infinidad de cosas. Repito, los derechos, los cambios recientes, los derechos que nos están dando, así lo implican. Este tema del cuidado que debemos tener, debemos partir de cuestiones tan simples. Por ejemplo, ahorita les diría, Search, Mari, Rosy, Charlie, únicamente 5 de 4 de 20 que detecté, tienen el Bluetooth abierto de su teléfono. Si bien es cierto, es muy cómodo. ¿Por qué? Porque llegamos al coche y ya estamos enlazados para poner la música, para hablar por teléfono. También el Bluetooth, aunque tiene ciertas barreras, hay que alinear el teléfono y aceptar, hay una clave, tecnológicamente es fácil brincar. Entonces, si estamos abiertos, tenemos el teléfono abierto todo el tiempo, pues imagínense todo lo que le pueden quitar. También esa manía, pero afortunadamente con lo que parece se van a abaratar los costos del internet, esa manía de andar buscando el internet inalámbrico en cualquier lugar que llegamos, también de andarlo cachando para estar navegando por ahí mensaje. Y muchas veces ni siquiera es un internet inalámbrico, es alguien que lo puso ahí para estar buscando quién se cuelga y sacarle toda la información al teléfono. Creo que debemos tener una parte muy activa en cuanto a la participación, el manejo de, el uso de software, ¿no? Nos pasan el tip. Es que este software te sirve para muchas cosas, los famosos breaks de los teléfonos, para poder poner lo que queremos. Muchas veces traen robots que van a bajar el teléfono, que los vamos a instalar, y sin darnos cuenta vamos a estar permitiendo que cualquier persona entre a nuestro teléfono, busque, saque, procese, y que al final de cuentas lo meta a una cuestión en el buen sentido, si lo quieren hacer, de negocios, pero en el mal sentido de ilícitos, porque también es una parte que hay que recordar. Mencionaba hace un momento la importancia del Big Data. En Europa lo tienen cuantificado ese mercado de la explotación de los datos personales en cerca de 35.000 millones de euros. Entonces, una fila que todo el mundo se quiere formar para un poquito de una rebanada de ese pastel, ¿no? Concluyendo, creo que debemos ser proactivos, debemos poner nosotros la primera barrera de protección, debemos ser nosotros mismos.
Es cierto que compartir con los amigos en las redes sociales es muy interesante, pero ¿cuántos no son amigos? ¿O cuántos, por la popularidad cibernética de ahora, nos medimos por cuántos amigos tenemos, los likes? Digo, no sé si alguien puede tener 800 amigos, pero los tiene en las redes sociales, ¿no? Entonces, y ahí estamos ventilando todo, ¿no? Llegando a tal lugar, saliendo de tal lugar, voy a estar en tal lugar. Ahora ya sustituyó las llamadas, ¿no? Nos ponemos de acuerdo para vernos en X lugar por las redes sociales. ¿A quién le estamos dando la información? A nuestros 800 amigos. Pensemos que todos son de buena fe, pero si alguno tiene un amigo o un vecino o algún conocido que no va a actuar con esa buena fe, pues nos estamos suponiendo a muchas cosas. Por lo tanto, concluyendo en este tema, ya para dejarlo muy claro, debemos buscar esa universalización de reglas. Los esfuerzos que se hacen, porque se hacen muchos esfuerzos, sean mucho más profundos para tener piso parejo para todos. Y bueno, por otro punto, creo que las personas, el papel que debemos desempeñar, debemos utilizar esas buenas medidas legales, esas buenas autoridades, esas buenas instituciones, pero no van a poder ser reales si no ponemos de nuestra parte y decimos, oye, autoridad, aquí está pasando algo, investigado. Creo que es el punto relevante de todo esto. Muchas gracias. Gracias. El maestro García Blanco platicó sobre la necesidad de que existan primero reglas parejas y universales y que los usuarios participen en esto. Y esas reglas parejas y universales están en los convenios internacionales y pueden llegar a estar en las leyes de los países. Se señala en particular el caso de Google con España, ahora con México, donde Google Street View probablemente podría tener fines ocultos. Este terror que causa que los dispositivos electrónicos hoy tengan vida propia y puedan encender micrófonos y cámaras sin que medie nuestra voluntad, y que aquella realidad ficción planteada por Orwell, donde The Big Brother is watching permanentemente, ahora sea una invitación que nosotros mismos hacemos, ¿no? Hoy la abrimos la puerta. Está pendiente la discusión por la geolocalización, ya sea en tiempo real o histórica, porque tendría algunas ventajas como la persecución de los delitos, pero también invade la esfera de la privacidad. Y es indispensable la participación de la ciudadanía para proteger los derechos de protección de datos personales. Y finalmente tendríamos como ciudadanos que ejercer estos derechos como un buen impulso procesal para que las autoridades competentes, ya lo están haciendo, pero continúen haciendo este trabajo de proteger nuestros datos y proteger nuestra vida. Agradezco muchísimo la gentileza de su participación y, si me permiten, tengo aquí algunas preguntas y las demás las contestaremos por la vía del correo electrónico sin ningún problema. Oscar, con base en lo que dicen los términos y condiciones, ¿cómo podemos, o más bien qué podemos hacer para protegernos cuando ya tenemos ciertas redes sociales instaladas y ya hemos aceptado dichos términos y condiciones? Creo que es una excelente pregunta esta, porque yo también me la hice el día que estaba preparando este tema. Pero lo más importante es que, como es un contrato de adhesión y la rescisión en este tipo de contratos implica la eliminación de una cuenta, si quisiéramos renunciar a esos términos y condiciones sería simplemente cerrar la cuenta. Y aún me atrevo a decir que, por ejemplo, las condiciones de Google en cuanto a Gmail, el cerrar una cuenta no se cierra por completo. Inclusive el Facebook, cuando cerramos el Facebook, dicen, ¿por qué quieres cerrarlo? No te pregunto una pregunta, porque yo una vez lo cerré, y te dice, ¿vas a volver después? ¿O qué es lo que está pasando? Como si fuera un organismo que tuviera habla y pudiera decirnos cara a cara qué es lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que debemos nosotros de hacer? Simplemente nosotros mismos proteger nuestros propios datos, es decir, no subir fotografías que contemplen cuestiones ya más privadas, más personales, no establecer toda la información en Facebook, basta con establecer tu nombre, tu edad y se acabó, ¿no? Y tu correo electrónico. Tomar medidas que nosotros podemos, inclusive a Facebook, coartar, y a cualquier otra red social, lo que estamos tratando de hacer, no establecer dónde estamos, que eso es algo muy importante que decíamos, que es importante. ¿Por qué? Porque no sabemos qué persona pueda decir, esta persona va a tal lugar,
ahí nos vemos, casi casi, ¿no? Entonces, nosotros tenemos el control como usuarios, tratarlos como clientes, ellos son la empresa, y como clientes exigir los derechos en la situación de nosotros no darles armas o herramientas para que las redes sociales puedan hacer de nuestros datos personales algo que sus fines de lucro. Muchas gracias. Javier, ¿crees que la sociedad mexicana puede llegar a tener la cultura de la privacidad, tomando en cuenta el gran analfabetismo que se vive en el país? Creo que está complicado, ¿no? Es más, a veces más grande o más fuerte el deseo de pertenecer a esas realidades virtuales que, no sé en las redes sociales cuántos digan la verdad. Entonces, sí, es una parte cultural muy, muy compleja. Es cierto, la educación en este país está por los suelos. Va a ser un gran reto, ¿no? Creo que es uno de los retos que debemos asumir, pero creo que, si bien es cierto, no todos lo podremos lograr, no todos lo van a lograr, no todos tienen esa preparación para exigir, para andar revisando antes de aceptar a las políticas. ¿Qué pasaría si los que sí lo conocemos, lo hacemos? Porque muchas veces, me atrevería a decir que muchos de los que están aquí presentes no han leído las políticas de privacidad, ni siquiera solicitan avisos de privacidad a las empresas como todo lo que asisten, y somos abogados, bueno, la mayoría supongo que somos abogados. Entonces, los abogados no lo estamos haciendo, a pesar de que lo conocemos y que no tienen conocimiento. A lo que voy es, ¿qué pasaría si los que sí conocemos lo hacemos? Por ejemplo, definitivamente de los avances a partir de la presión europea a Facebook, nos estamos beneficiando. O sea, el cambio de las políticas fue universal, fue para todo Facebook. Y fue gracias a que allá se preocuparon y empezaron a hacer algo. ¿Qué pasaría si 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 8,000, 10,000, 100,000 pusiéramos a trabajar al IFAI, en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, que se presentaran procedimientos de derechos ARCO ante las empresas, y si no llegamos a lo que queremos, le dijéramos al IFAI, está pasando esto. Tal vez sí les aumentaría el presupuesto y tendría el aumento de sueldo que nos comentaba hace un momento. O sea, está bueno, ¿no? Pero creo que nosotros podríamos empezar a marcar la pauta a las empresas. A pesar de, porque una realidad, a pesar de que a Banamex, a Telcel se les ha multado por cantidades millonarias, creo que el récord lo lleva Banamex, 50 y tantos millones de pesos, siguen actuando mal en cuanto a la implementación y la protección de todo esto. ¿Por qué? Porque se han quejado unos cuantos. Pero si fueran, ya no pensamos el 50% de sus clientes, el 10%, el 20%, creo que podríamos nosotros hacer la tarea a los que pues, culturalmente no están preparados y no lo harían, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la respuesta concreta a esa pregunta sería no, creo que la labor es de los que sí conocemos para ponernos a trabajar sobre estos temas y nosotros ir acorralando a las empresas para que actúen de acuerdo a lo que queremos, como estaba en su momento, somos los clientes, entonces exigir nuestros derechos de ellos. Muchísimas gracias. Tengo un par de preguntas más, están dirigidas a la doctora Cruzán, se las voy a entregar en la mano.